¿Cómo estáis? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Con ganas? Bueno, seguimos aquí en el Manga Stream. Esta próxima hora es todo de entrevistas, o sea que va a ser muy interesante. Como son entrevistas muy cortitas, vamos a ir muy rápido para que podamos aprovechar la media hora entera. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Ana Uncina. Y para Alba, que me va a sustituir un ratito y va a estar aquí haciéndole la entrevista a Ana. Así que nada, chicas, todo vuestro escenario. Sentaros como queráis. Yo, a quien no tenga micro le doy el micro ahora. Venga. Vale. Sí, siéntate aquí mismo, Ana. Le he robado el sitio a Adriana por un ratito porque realmente, como le comentaba a Ana, Croqueta y Empanadilla llevan siguiendo mi cronología anual con sus agendas y soy seguidora suya desde hace muchísimo tiempo, así que es un placer tenerte aquí con nosotros, Ana. Muchas gracias, un placer mío. Y bien, por si alguien no la conoce, ella es la creadora de Croqueta y Empanadilla, pero también ha creado Just Friends, también ha hecho Planeta y muchísimas obras más. Así que, bueno, vamos a empezar con esta entrevista. No sé si quieres decir algo primero, que yo he arrancado. No, que muchas gracias por estar aquí escuchándome este ratito y como tenemos poco tiempo, pues vamos a Vamos darle. allá. Lo primero es que Croqueta y Empanadilla nacieron en 2014. Conquistó al público, también me conquistó a mí. No sé si sabías o eras consciente de que estabas creando, yo creo que dos de las comidas más favoritas de la mayoría de las personas, una croqueta y una empanadilla. ¿De dónde surgió esa idea de crear este dúo? Pues surgió muy pensando en que era una de mis comidas favoritas. No pensé que era el resto de las personas. Entonces fue como algo muy sincero, por decirlo de alguna forma, ¿no? Era algo muy personal, eran historias autobiográficas y surgió pues un poco riéndome de mí misma y de mi pareja y de nuestras tonterías. Y un poco me sigue pillando de sorpresa que la gente se sienta tan identificada o que Croqueta y Empanadilla sea como tan cercano para la gente, porque para mí es como muy personal. Bueno, y además lo bueno yo creo que tiene Croqueta y Empanadilla es que hay cierta dualidad que puede ser tanto para personas más jóvenes, ¿no?, hasta para adultos. Sí, sí, totalmente. Y además me sorprende mucho porque Croqueta y Empanadilla sí que es cierto que, claro, a nivel de artículo serían como dos chicas, ¿no? Aunque para mí es como muy obvio los roles y eso me parece algo como súper bonito porque lo que me sorprende mucho también de la gente cuando viene a las firmas es que se pueden sentir identificados tanto con una como con el otro y es muy guay, la verdad es que es Pues genial. eso no lo había pensado y tienes toda la razón. Bien, Croqueta y Empanadilla, has creado diferentes historias a raíz de esta pareja. Ahora hacía 7 años que no sacabas un cómic nuevo y en este salón hemos podido ver una nueva historia. Croqueta y Empanadilla se han ido a Japón y aquí tengo el libro para que lo veáis, que es precioso. Cuéntanos un poquito por qué decides hacer este nuevo cómic y por qué sucede en Japón. Pues, a ver, habían pasado 7 años ya desde el tercero y sí que es cierto que en todas las firmas me seguían preguntando por Croqueta y Empanadilla. Entonces sí que es cierto que yo tenía como la necesidad de contar otras historias, pero sí que lo tenía ahí como, bueno, algún día lo retomaré. Lo que no quería era como que fuese más de lo mismo. Entonces llevamos mucho tiempo con ganas de hacer este viaje a Japón y pensé que era como el momento perfecto para seguir hablando de la cotidianidad de ellos, pero en un contexto completamente distinto, ¿no? Que es Japón, que también es un país que a nosotros a nivel personal nos encanta y nos ha influenciado muchísimo. Entonces fue como decir, vale, ahora es el momento de hacer algo de ellos. Por lo tanto, ya lo comentabas anteriormente, pero te inspiras en algo totalmente personal a la hora de crear los diálogos de Croqueta y Empanadilla o las aventuras cuando se van de viaje, ¿también son referencias de viajes que has hecho tú misma? Sí, sí que es cierto que al final va un poquito más allá, ¿no? Al final sí que es cierto que a lo mejor hay cosas que dices, vale, nos ha pasado esto, pero le voy a dar un poco el toque ahí de gag, de la gracia, para que cierre bien un poco la historia, ¿no? Al final creo que Empanadilla son historias cortas, son historias de humor y tienen que funcionar, ¿no? Entonces, ojalá toda nuestra vida fuese tan divertida constantemente, pero sí que es cierto que bueno, también hay que jugar un poco con el guión para que siempre sea, pues eso, un enclave de un humor, de ese humor tan blanco, ¿no? Y tan universal de Croqueta y Empanadilla.
en tu obra hay una clara referencia a Japón, no solo en esta historia, sino es una influencia importante para ti. Diría que incluso Estudio Ghibli te ha marcado bastante y vemos unos trazos muy parecidos, ¿no? a los de este estudio tan conocido. ¿Qué significa para ti? ¿De qué manera ha influenciado a tu obra y a tu ilustración? A ver, yo creo que Estudio Ghibli para mí es súper importante porque yo tengo como muy vivida la imagen de yo ver el viaje de Chihiro en el salón de mi casa con mi madre y decir, ostras, yo quiero hacer esto. O sea, me apasionó la historia y a raíz de... Ya había visto La princesa Mononoke, pero es como que no era consciente de que había un estudio, que se dedicaba a hacer pelis, también era más pequeña y no pensaba a lo mejor qué había detrás de todo esto, pero recuerdo que con Chihiro me cautivó totalmente. Y a nivel, todo, a nivel de historia, a nivel de grafismo, a nivel de narrativa, o sea, me pareció una maravilla. Y yo creo que me ha influenciado mucho en mi obra. Bueno, yo creo que lo vemos bastante reflejado y eso los que te seguimos lo sabemos. Y como persona creativa, no sé si, imagino que empezaste primero con la ilustración. ¿En qué momento decides dar el salto al cómic? Pues, a ver, no sé, yo te diría que no empecé tanto con la ilustración, yo creo que sí empecé con el cómic. Lo que pasa es que lo mío fue un poco raro, porque claro, yo vengo de un pueblo, yo lo que sabía era que quería dibujar, lo que me dedicaba era a copiar mangas y a crear mis historias muy parecidas a los mangas que me había leído. Pero bueno, yo lo único que conocía era que existía la carrera de Bellas Artes, ¿no? Entonces fue lo que estudié. Y durante todo el proceso de la carrera sí que sentí que el cómic estaba un poco denostado. Entonces me sentía un poco como perdida y no sabía muy bien para dónde tirar, veía que se iba acercando el momento de tomar decisiones y no lo tenía muy claro. Y tuve la fortuna de que en el último año de carrera fue cuando envié Croqueta y Empanadilla. Para mí no era una realidad dedicarme al cómic porque pensaba que no se podía hacer. O sea, pensaba que una persona y más española creía que no existía esa posibilidad, ¿no? Y sí que es cierto que fue mi pareja el que me dijo, envía esto, que prueba suerte, ¿no? Y me salió bien y ya fue todo un poquito encaminado. Ya me mudé a Barcelona. También en ese momento pues, yo tenía la idea de todas las editoriales están en Barcelona, los salones en los que yo iba desde pequeña, que les hacía a mis padres coger el coche e irnos para arriba 5 horas, era al Salón del Manga, al Salón del Cómic. Estaba todo en Barcelona y dije, tengo que estar aquí. Y bueno, y a partir de ahí me ha salido todo relativamente rodado, ¿no? Pero afortunadamente creo que Tempan ya ha funcionado bien y mis editores también me han dado la oportunidad de seguir creando las historias que se me han pasado por la cabeza. O sea que... Yo creo que te ha salido rodado porque ya has recibido bastantes premios. De hecho, tanto Just Friends como Planeta han recibido premios, tanto nacionales como internacionales. No sé ¿cómo los has recibido? ¿Tú esperabas que tuvieran esta repercusión? No solo aquí, sino también fuera. Que va para nada. Además, el premio de Just Friends, que fue en Japón, ¿no? Que fue el International Manga Award, que me lo dijeron el año pasado justo aquí en el Salón del Manga. Ostras, que fue increíble. Es que recuerdo que me lo dijeron en verano mis editores. Yo ni conocía el premio y me dijeron, existe este premio, hemos pensado en presentarte, ¿te parece bien? Y yo, adelante. No volveré a saber nada de esto, por supuesto. Y que va, luego estando aquí el año pasado me dijeron que había ganado en la categoría de plata y, ostras, y además que tienes que ir a Japón a recoger el premio, es como, por supuesto, contad conmigo. Claro. Cancelo todo lo que tenga porque obviamente voy. Y, o sea, fue unos regalos que me ha dado la vida. Ha sido una semana increíble, con gente increíble, con el resto de ganadores que de culturas tan distintas, porque eran de Hong Kong, Taiwán y Vietnam, y conocer también sus realidades de cómic, no sé, cómo ellos conciben el cómic, cómo lo concibo yo, es como muy curioso, ¿no? Siendo europea y ellos asiáticos. Y fue muy chulo, la verdad es que sí. Ya que mencionas las diferencias que hay a nivel de concepción de lo que es el manga allí en Japón y aquí en España, eres de las personas, te podríamos llamar mangaka española, ¿no? Un poquito. Un poco sí. Un poco sí, bueno, sí. Sí, sí. Entonces, ¿cómo ves tú este nicho de mercado? ¿Puede ir creciendo cada vez más? ¿Es complicado hacerse un hueco en el mundo como mangaka español aquí en España?
A ver, yo creo que es difícil, pero sí que es cierto que creo que ya nos vamos abriendo camino, ¿no? Ya anunciaron ayer en la presentación de Planeta que Ana C. Sánchez y Konata habían entrado en el mercado japonés y eso es algo que antes parecía impensable y que ahora está ocurriendo. Entonces, yo creo que poco a poco ya sí que como que van mirando hacia otro lado, ¿no? Al final la industria japonesa es súper potente, tiene gente buenísima y creo que a lo mejor nunca han tenido esa necesidad, ¿no? Pero creo que ahora sí que se están fijando. O sea, eso es muy guay y da esperanza. Bien, hablábamos que tanto en croqueta y empanadilla, quizá también en los Fucking 30, es un poco que coges referencias de tu día a día, de experiencias, pero también están Just Friends, están Planeta. ¿Cómo te inspiraste? ¿Cuál era tu objetivo a la hora de crear estas historias? Pues con Just Friends sí que yo siempre he sido muy lectora de eso, yo sobre todo muy cuando era más niña, más adolescente, he leído muchísimo. Y sí que es cierto, cuando me dieron la oportunidad en Planeta Manga desarrollar mi propia historia, enseguida me vino este tipo de historias. Y sí que me gustaba la idea de contar una historia en un contexto en el que marcase mucho a las protagonistas. En este libro en concreto es un campamento que es en una semana y que yo como persona, como niña de campamento, se crean unos microclimas, que yo creo que también pasan un poco los Erasmus y estos momentos vitales, en las que hay gente que parece que es súper importante en tu vida, que va a permanecer en ella para siempre, y que luego una vez que se acaba esta situación probablemente no vuelvas a ver o sea muy difícil, ¿no?, mantener el contacto. Entonces me resultaba interesante lo de crear una historia de un primer amor y cómo marcaban a las protagonistas en su vida años después, ya que más o menos mantenían el contacto y se volvían a ver y cómo le había repercutido a cada una de ellas. Eso me parecía como un concepto interesante. Entonces, Just Friends habla de eso. Y luego, no sé, me habías preguntado... Bueno, había mencionado también a Planeta, pero Sí. si quieres... Digo, a ver si me estoy colando y iba a decir No, a no, no. Planeta. Planeta para mí es como... fue un reto total porque Planeta para mí es como muy importante. Es una historia que la tenía escrita desde hacía mucho tiempo. Lo que pasa es que era una historia que veía que requería cierto nivel, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y no me sentía como que le iba a hacer justicia o como yo me la estaba imaginando en la cabeza. Entonces, una vez que hice Just Friends y que vi que bueno, que podía hacer una historia quizás jugando un poco con diferentes tiempos, me lancé a hacer Planeta. Planeta también juega con el color en dos realidades distintas, entonces una realidad está contada con colores más cálidos, otra con colores más fríos. Habla también de lo irreal y lo irreal de la salud mental y no solo ya de la protagonista, cómo puede sufrir esta salud mental, sino cómo le repercute a su pareja. Entonces, bueno, también esta historia ha mamado mucho de la pandemia, de estar aislados, del no poder elegir, de querer tomar decisiones en la vida y no tener la oportunidad. Entonces, bueno, hablaba como de demasiadas cosas esta historia, para mí era como muy importante. Y bueno, finalmente el año pasado la pude terminar y estoy súper feliz porque además me dieron el premio de Mejor Obra de Ciencia Ficción, que para mí es, o sea, no me lo esperaba para nada. Y es muy contenta, la verdad es que es una historia que para mí a nivel personal significa mucho. Has mencionado colores fríos, colores cálidos. Entremos en esos matices de tu estilo de dibujo. No sé si eres consciente de que al menos a mí me pasa, por ejemplo, que hay dibujos tipo Estudio Ghibli que te transmiten, ¿no?, cierta paz, cierta armonía, y pasa lo mismo, yo creo, con tus dibujos. No sé si lo piensas con esa intención o un poquito qué quieres transmitir con tu estilo de dibujo. A ver, a mí me interesa mucho la cotidianidad, ¿no? Y como la sensación de sentirte como a gusto, ¿no? Hay esa palabra en inglés que se dice cozy, que yo creo que Son totalmente cozy. que me da pena que no exista en español, pero sí que es eso totalmente. A mí cuando veo las ilustraciones o cuando me pongo a dibujar, me apetece dibujar ese tipo de ambientes, ¿no? Que yo misma me sienta así. Entonces, bueno, en Planeta también se ve, ¿no? Porque al final sí que es cierto que, aunque hay una realidad que es muy de ciencia ficción, ¿no?, muy fría, y que se ve narrado, ¿no?, con esos colores así más fríos,
La otra realidad para mí es como todo lo contrario, ¿no? La cabaña, el bosque, la chimenea, el perro por ahí. O sea, son ese tipo de cosas que a mí como que me gusta dibujar. Entonces, de alguna forma, mi cabeza va por ahí. También has mencionado el shoujo, que eras una, y supongo que eres lectora de esta demografía, ¿no? Por ser correctos. ¿De qué manera te ha influenciado el shoujo? ¿Qué historias leías tú de pequeña o a día de hoy? A ver, es que yo entré sobre todo al manga por La familia crece, por Wataru Yoshizumi. Entonces era el momento de que ponían en la 2 La familia crece y me enganché, porque era un culebrón total. Totalmente. Y a partir de ahí descubrí que de La familia crece existían unos mangas, ¿no? Y a partir de esos mangas descubrí que existían muchas otras historias. Entonces, claro, empecé sobre todo leyendo mucho Shoujo. Ya te digo, Wataru Yoshizumi me ha gustado muchísimo. Ahora sí que es cierto que a lo mejor no leo tanto, pero, por ejemplo, uno que me tiene ahora como bastante enganchada es El ocaso de la luna, que está publicando Milky Way, es muy chulo. Ah, creo que es el de... Es como... la chica con el pelo cortito Sí, negro. sí. Creo que tenemos gustos similares. ¿Es, Sí, sí. Bueno, aprovechando también que estamos en el Manga Barcelona, aprovecho para preguntarte cuál está siendo tu experiencia. Me comentabas que muchas de tus ilustraciones ya se estaban agotando, o sea, está teniendo muy buena recibida todo lo que has traído y toda tu obra. Pues está siendo una experiencia increíble porque, claro, nunca había tenido esta en el Artisali. Entonces, como primer año está siendo brutal. O sea, desde el primer día se han agotado muchas cosas. Hemos tenido que reimprimir y ya hay algunas que ya no quedan. Me han comentado también en el stand de Planeta Manga que el de Croqueta en Panadería Nuevo también se ha agotado. Entonces estoy como flipando mucho porque, claro, saber que has traído tantas cosas y que ya no quedan, dices, jolín, te sientes súper feliz y agradecida. Se me ha ido la cabeza ahora lo que iba yo a comentar. Bueno, blancazo, Ana. Lo que te quería comentar también era... Ha vuelto. Por futuros proyectos. Bueno, y vale. si tienes algo entre manos, si nos puedes hacer spoiler un poquito, ¿cuál es tu mirada a futuro? A ver, pues sí que es cierto que ahora me voy a poner con una adaptación literaria a cómic que para mí va a ser un reto bastante grande porque es de una autora bastante reconocida y es una historia que todos conocemos. Entonces, adaptarla al cómic va a ser un reto bastante fuerte y que, o sea, tengo como muchas ganas porque soy como muy fan y a la vez tengo bastante miedo para hacerle justicia. ¿Nos puedes dar alguna pista? Es una historia de amor, no puedo decir más. De amor, de una autora muy conocida. Y que- Británica. Británica. ¿Alguien por aquí tiene alguna idea? Ella. No. No es actual la historia. No es actual. Bueno, No. ya investigaré, seguro que al final lo acabamos Vale. sacando. Bueno, Ana, no sé cómo vamos de tiempo. ¿10 minutos? Perfecto. Pues seguimos con el tema de... A mí me interesa bastante el hecho de mangakas españoles, como hablábamos. A nivel de tramas, de viñetas, ¿no? Es diferente al estilo japonés. Entonces, ¿cómo lo llevas a tu terreno directamente? Porque no es cómic realmente. Bueno, es un cómic, manga, ¿no? ¿Cómo se plantea? Yo creo que yo soy un poco híbrido. Sí que es cierto que hay compañeros que yo le veo más como un estilo más manga, más que visualmente desde el primer momento lo identificas. Yo creo que soy un poco más rara porque tengo muchas influencias. Al final también creo que he leído mucha línea clara. El color también me interesa mucho en el manga. Creo que por cómo se edita allí, ¿no? Al final se hace en blanco y negro por el precio y etcétera. Y por el tiempo, yo creo que porque al final tiene muy poquito tiempo para desarrollarlo. Pero bueno, a mí me interesa mucho pues, el color plano, el narrar con el color también, que se ve mucho en Planeta. Entonces yo creo que soy como una mezcla entre manga, de ser súper lectora de manga y también tener cierta influencia también de cómic europeo. Y pues eso, también Ghibli me interesa mucho, el color, cómo narran pues eso, esa cotidianidad, esos pequeños momentos de limpiar la casa o de hacer la comida. O sea, esas cosas que parecen como muy del día a día de todos, que son banales, que no son importantes, a mí es como que se me quedan muy grabadas. Entonces, bueno, supongo que es una mezcla de todo esto.
sale mi estilo. Bueno, supongo que también es como una manera, ¿no? No sé si para ti debe ser como de bueno, terapéutico, ¿no? Pero de traspasar todas esas cosas que para ti son importantes o son reconfortantes, lo plasmas en tu dibujo, ya sea con el color o ya sea con tu estilo, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, estoy aquí yo haciendo suposiciones totalmente. ¿Y dónde nos llevará el próximo viaje de croqueta y empanadilla? ¿Tienes pensado hacer algún...? ¿O tendremos que esperar algunos añitos más? ¿Se ha acabado aquí el final? No tengo ni idea, tienes digo ni la idea. verdad, no. No lo sé, creo que un poco lo que me vaya pidiendo el cuerpo, realmente. Intento ser un poco fiel a mí misma, ya que tengo la oportunidad, ¿no?, de hacerlo y que mis editores confían en mí. Entonces, tampoco quiero verme forzada a hacer nada. Sí que ha habido momentos en los que a lo mejor me he sentido con más dudas de qué debería hacer o qué es lo que el público no me pedía, sobre todo en las firmas. Y sí que al final es un proceso en el que estás sufriendo, que no tiene ningún sentido, porque creo que soy una persona muy afortunada, ¿no? Entonces al final creo que intento ser fiel a lo que me apetece hacer. Me apetecía hacer un croquete de empanadilla ahora porque también me apetece que sea fresco, que no se vea forzado. Entonces, lo próximo, tengo muchas ganas de hacer esta adaptación y luego, pues no lo sé, no tengo ni idea. A lo mejor sale una croqueta de empanadilla o a lo mejor sale otra volada, no lo sé. Bueno, es importante ser fiel a uno mismo y estaremos pendientes de ver qué es esa historia que estás adaptando al... ¿Sabes cuándo va a salir, más o menos? A final del año que viene. A final del año que viene. Muy bien, pues estaremos esperando. Bien, para acabar también te quería preguntar, hemos hablado de influencias japonesas, pero imagino que también hay otros estilos, bueno, ya sea dibujantes o otras personas que han influenciado tu obra. Si nos pudieras hablar de tus influencias a la hora de dibujar o que te hayan marcado. Yo creo que a día de hoy sí que hay dos autores que me gustan muchísimo. Uno es Taiyo Matsumoto, que es el autor de Sunny. Bueno, Tekken Kindred es como su obra así más famosa. Sí. Pero sobre todo Sunny. Sunny es el manga que jamás me cansaré de leer. ¿Es el gato? No, es una historia en la que es una casa de acogida de unos niños, vale, que cada portada es la cara de un niño. Vale. Lo publica ECC, creo, aquí en España. Y tiene un estilo como muy curioso este autor, porque es como no sé, así como un poco indie, lo hace todo a mano, no sé, me resulta como muy, muy curioso su estilo. Y me gusta mucho Taiyo Matsumoto porque refleja mucho, muy bien la cotidianidad y cosas como muy crudas, como pues esta historia que son unos niños que están en una casa de acogida, pero es una historia que a la vez te hace reír y llorar. O sea, tiene una sensibilidad y una forma de narrar que, a mí me llega muchísimo. Y luego, por otro lado, en cuanto, por ejemplo, a cómic europeo o americano, por ejemplo, Chris Ware me parece súper interesante porque habla mucho de la cotidianidad y sus historias consiguen atraparte muchísimo, que cuando la acabas dices, ostras, ¿y ahora qué? O sea, más narrar la vida entera de una persona y ahora... Es como, ¿sabes? Esas historias que te dejan pozo. Entonces, tanto Taiyo Matsumoto como Chris Ware consiguen esto y luego Bianca Vagnarelli también, que es italiana, me gusta mucho también. Pues, Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Estaremos pendientes de tus futuros trabajos. Te deseamos muchísimos éxitos y nada, pediría un aplauso para Ana Oncina, por favor. Muchas gracias. Gracias. Y nada, pues... ¿Ya está? Sí, si quieres vale. comentar.